central se abordó este penosísimo episodio de la política mexicana y del régimen pasado. Un espionaje muy burdo, un espionaje que significó violación a los derechos humanos. Peña Nieto y su administración adquirieron este programa Pegasus para escuchar llamadas, para leer mensajes de WhatsApp, de Telegram. O sea, eso de que supuestamente estos softwares y sobre todo estas aplicaciones de Telegram y WhatsApp son inviolables, bueno, ya nos dimos cuenta que no. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno escribe en estas vías privadas, porque resulta que con este software Pegasus pueden penetrar a todo. Y fue lo que adquirió el gobierno de Peña Nieto por $32 millones. Además de que, pues fue un asunto en donde estuvieron haciendo grandes negocios, porque esto estaba contratado a precios inflados. ¿Qué es lo que hacían? Depositaban millonadas a estas empresas que a su vez tenían otras fachadas y luego venía el regreso, ¿no? En maletas en efectivo. Y fueron grandes negocios que incluso se hicieron desde antes, desde el sexenio de Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón, que condenó el espionaje, pues se metió un autogol, porque esto comenzó desde García Luna. Era proveedor de este tipo de equipos y de programas cibernéticos para espiar. Pero Santiago Nieto Castillo dio a conocer la cifra de $32 millones solo para Pegasus. Y en lo que hace a otros programas y otros equipos, se pagaron en contratos más o menos $6,000 millones entre 2012, todavía un año que le correspondió en su mayoría a Felipe Calderón, y entre 2018. $6,000 millones para espiar, para hurgar, y al final del día, con todo y esa maquinaria, con todo y esos instrumentos, no pudieron. Y además hubo una aclaración importante: no se renovaron esos contratos. ¿Cómo han de estar esas empresas, esos empresarios? Porque bueno, pues saquearon al país con ese tipo de contratos. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Con su venia, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como ha mencionado el señor presidente de la República, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Adelante, por favor. El Grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de $32 millones, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. Aunado a lo anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo TechBull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Adelante, por favor.
Grupo TechBull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad. Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD, Aerosentinel LTD, entre otras empresas, y que finalmente el grupo TechBull se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica, o por lo menos se presume, la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adelante, por favor. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos de más de 910 millones de pesos, el grupo TechBull con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malware Pegasus, y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera. Adelante, por favor. Cabe señalar, y pueden verse en la lámina, los periodos de contratación. Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, en todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del gobierno del Estado de México. Cabe señalar que Banobras inclusive tiene contrataciones con estos grupos. Adelante, por favor. Es importante señalar que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 y que durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal. Adelante, por favor. Ese mapa se empieza a leer a partir del lado, izquierdo de la pantalla para ustedes, donde los círculos verdes significan las dependencias del gobierno federal. Esas contratan con el grupo de Balam y el grupo Balam transacciona enviando recursos a empresas de naturaleza fachada y también particularmente a Israel, a Italia. A partir de esos recursos son turnados a TechBull, que es la segunda serie de empresas que se encuentran ahí relacionadas, en donde tiene dos cuentas bancarias, de los cuales envía recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, que es el tercer grupo de empresas que se encuentran ahí vinculadas. KBH es la que termina mandando los recursos a NSO, que es la dueña en Israel del malware Pegasus, y las transacciones terminan, como se ha mencionado, en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel. Adelante, por favor. Respecto a... Bueno, pues parte de lo que se dio a conocer, además de que andaban violando derechos humanos, se enriquecieron con este tipo de negocios. Insisto, contratos infladísimos, y bueno, pues hay que investigar, porque todo esto tuvo que ver con los García Luna, los Tomás Herón, estos hombres impresentables, corruptos, violadores, insisto, de las garantías individuales. Encima de todo, hicieron grandísimos negocios. Y por cierto, nada más para no dejar de mencionar, porque de pronto hay quienes dicen que podría ser un buen perfil como posible aspirante a la presidencia, Santiago Nieto Castillo ya se descartó, dijo zapatero a tus zapatos, que no buscará en la candidatura presidencial para el 2024 mediante Morena.